funciona así. Muy bien, pues nuevamente le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto mi querido Osvaldo Jiménez López, diputado originalmente por el PAN, pero ahora ya eres diputado por Puebla, y así es como tendríamos que entender y olvidarnos de las fracciones parlamentarias, ¿no te parece? Así es, gracias por la invitación, mi querido Leo, es un gusto estar aquí contigo nuevamente. Y pues sí, somos diputados por Puebla, sí, postulados por partidos políticos, exacto, obviamente con una agenda del propio partido, pero sí representamos a todos los poblanos y estamos para trabajar por el beneficio de los poblanos. Hoy tenemos cualquier cantidad de temas que podemos poner sobre la mesa, no nos va a dar tiempo, y por eso quiero entrar de lleno, mi querido Osvaldo Jiménez. ¿Cuál es tu opinión? Vamos al ámbito nacional. Primero, tu opinión de la renuncia del expresidente Felipe Calderón al Partido Acción Nacional, porque esto tiene muchísimas lecturas. Sí, mira, primero, siempre que se va un militante del partido, pues es algo que hay que lamentar. Uno, porque tiene varias lecturas, como bien dices. Una lectura podría ser que no tuvimos la capacidad como instituto político de retener a una figura como lo es Felipe Calderón, ¿no? El tamaño de Felipe Calderón no es lo mismo que renuncie él a que renuncie Leobardo Espinosa si fuera militante en su momento, sí, ¿no? Claro, pues un expresidente, ¿no? Que además, a mi juicio, y seguramente muchos panistas y mexicanos estarán de acuerdo conmigo, que fue un buen presidente. Es lamentable que se haya ido. Creo que en el partido se distinguía por generar espacios para que las voces críticas tuvieran un lugar, tuvieran eco. Sin embargo, me parece que en los últimos años no se dio con esa intensidad, ese espacio para que se pudieran expresar las diferentes voces al interior del partido. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que pues es una decisión personal de Felipe, ya lo había hecho en su momento Margarita Zavala, pero tampoco es que se vaya a derrumbar el partido. A eso quiero llegar. A mí sí me parece que son muy malos síntomas, y te lo voy a decir un poquito más adelante. Y si te parece, no, si quieres cerrar el comentario, sí, pero a mí sí me parece que es muy mal síntoma para el mismo Partido Acción Nacional. Y bueno, y aparte, Felipe Calderón escoge un día emblemático para hacer su renuncia, ¿no? Que es el día que se renueva o que se elige a la nueva dirigencia nacional. Pero te digo, a mi forma de ver, no me parece que sea, sí es un símbolo, y lo que él intenta con su salida es mandar esa señal o que se lea de esa forma, ¿no? De que se está desfondando el partido. Sin embargo, te lo digo como militante de casi 20 años, me parece que no es, no se lleva una desbandada de panistas. Si bien es ya se fueron desde hace mucho tiempo. Si bien es una señal, me parece que otra buena señal es la renovación de la dirigencia con la agenda que está planteando el próximo dirigente, ¿no? El que fue electo ayer, Marco Cortés, que su planteamiento es esencialmente, dirían los norteamericanos, el back to the basics, ¿no? O sea, es regresar a los orígenes del partido, que fue lo que nos hizo desde la oposición crecer, ser una escuela de ciudadanía, un espacio de participación ciudadana, democrática, y me parece que si regresamos a esto y planteamos una agenda centrada en los principios de Acción Nacional, podemos volver a ser lo que en algún momento fuimos, que en su momento nos llevó a dos veces a la presidencia de la los dos sexenios de esplendor, 12 años tirados a la basura, pero bueno, votaste por... No, sí, cómo no, con cosas buenas, por supuesto, pues nada más faltaba que no hubiera cosas buenas. Si hasta el PRI ha hecho cosas buenas, pero en el balance general, hoy están reflejándose esas consecuencias. ¿Votaste por Marco Cortés o por Manuel Gómez Morín? Por Marco Cortés. ¿Por convencimiento o por instrucción? No, por convencimiento. Me parece que estaba planteando una agenda, como te mencionaba hace un momento, ¿no? A mí me gustó mucho en su discurso que, a pesar de formar parte de un grupo político al interior del PAN, entiende que quien encabeza ese grupo político, o quien lo encabezaba, que fue nuestro último dirigente, nuestro último candidato presidencial, Marco tiene la capacidad de entender qué fue el origen de la debacle o del fracaso electoral que tuvimos este año. Ricardo Anaya no lo tuvo.
Me parece que no. Tan No lo tuvo que él como dirigente se postula como candidato presidencial. Y me parece que eso es un error, que además ya lo habíamos visto en otros partidos. En el PRI, Roberto Madrazo como dirigente se postuló como candidato presidencial. Y bueno, pues ahí está la prueba de que es una fórmula que no funciona y que además contraviene digamos todo el... Principios elementales, ¿no? Elementales, de ser juez y parte, ¿no? Sí. Que ni siquiera podemos hablar de que es un principio de partido, es un principio universal, ¿no? No puedes estar jugando desde una silla y meterte a la cancha de juego, ¿no? Entonces, ese planteamiento me parece en origen que es afortunado y además muy sensato, viniendo del grupo del que viene, ¿no? Plantear la posibilidad de que en el futuro todas las candidaturas de la Acción Nacional se decidan a través de convenciones, como se hacía históricamente, ¿no? Que con algún candidato a diputado, a presidente municipal, todo lo cargo federal, en convenciones distritales se decidía, se subían, hacían una presentación. Pero le aprendieron bien al PRI. Bueno, pues hay que regresar a los orígenes, que ya vimos que eso no nos está funcionando muy bien, y aparte me parece que es lo que le caracterizaba, lo que nos hacía distintos y distinguibles, ¿no? Del resto de los partidos, la vida interna del partido. Entonces, yo creo que si rescatamos eso, volvemos a abrir la afiliación que lleva 5 años cerrada, si volvemos a abrir la afiliación para los ciudadanos, me parece que podemos encontrar o ver un horizonte positivo del Partido Acción Nacional. ¿No es más fácil que el exgobernador Moreno Valle vuelva a afiliar bloques de 15,000 personas? Pues mira, no sé si sea más fácil o no sea más fácil, pero me parece que lo que no podemos hacer es cerrar la afiliación. Porque hoy por hoy somos el partido que representa la mayor oposición en el país. Perdimos un buen número de diputados federales, un buen número de senadores a comparación de las legislaturas anteriores. Sin embargo, seguimos siendo el partido, la segunda fuerza política en el país. Y si nos quedamos con esa ceguera de tallero, con la visión de nuestro microcosmos de que somos poquitos, pero entre nosotros nos organizamos, pues me parece que no vamos a dar el paso hacia adelante. Entonces yo celebro que se abra la afiliación, que se den los procesos democráticos. Otra cosa que mencionó Marco en su visita que estuvo el jueves pasado antes de la elección, decía que si el Partido Acción Nacional, para que vuelva a ir en una coalición electoral, eso tendría que ser sometido a una votación de la militancia. Es decir, no se está cerrando la posibilidad de tener coaliciones electorales, pero que tenga una opinión la militancia y que no sea una decisión popular. Oye, muy desangelada la votación, ¿no? No, ¿cómo crees? A ver, te voy a decir por qué. Si entendemos que votó el 60% del padrón de Acción Nacional, esto es aproximadamente 150,000 votaron de un padrón de 280,000. Hoy 280,000, oye, pero con Vicente Fox el padrón era de 2 millones. Y con Vicente Calderón, me quedé con el Atlético de Madrid. Sí, está bien. No, con Felipe Calderón era de 1 millón. Sí. A ver, y aquí es en donde retomo. ¿Ha venido a menos o no ha venido a menos? No, bueno, numéricamente sí. No, bueno, pero si esas cifras no son contundentes. Sí, a ver, aquí lo que hay que señalar es que hubo un proceso de refrendo de la militancia. Es decir, me parece que fue en 2015. Tenían todos los militantes, porque el padrón, digamos, nunca habría sufrido un proceso de revisión profunda desde hace muchos años. Entonces se iba incrementando, pero no se daban de baja los difuntos, los que ya habían aparecido en otros partidos. Entonces se hizo un proceso que me parece que hacia afuera parecía riesgoso, o es riesgoso decir, oye, vas a bajar de 1 millón a 300,000 militantes. Es mucho más sano siempre. Pero es más sano. Entonces lo que se hizo fue, todos los que quieran seguir siendo panistas, vengan y díganlo y fírmenlo aquí en las oficinas del partido. Obviamente, pues al hacer ese ejercicio, pues disminuyó de manera importante. Brutalmente, sí. Sin embargo, me parece que es ese dato es de ayer que sale Cecilia Romero a hacer el anuncio. Sin embargo, al cierre del cómputo me parece que se acercó al 70% la participación del listado nominal del padrón interno del PAN. Y bueno, una participación del 70% me parece que no es despreciable, ¿no? Aquí en Puebla fue de los estados que más participación tuvo, votaron alrededor de 20,000 personas. Bueno,
vamos al ámbito de tu gestión ya y tu responsabilidad. Hoy en un Congreso que de inicio es inevitable poner sobre la mesa, no te tocó a ti, pero a tus compañeros panistas, pues sí que les tocó durante muchos años estar del lado en donde tú eres el que tiene las cartas y las juegas como quieras y das a quien quieres. Esto es, hoy están en una clara desventaja en un Congreso dominado por Morena y sus aliados. ¿Qué me dices al respecto? Porque yo, a través de los medios de comunicación, pues lo que veo es que es de vergüenza lo que estamos en estas escasas semanas, ¿sí? ¿Coincides o no? Sí y no. Venga. O sea, mira, primero hay que aprender a ser minoría. El Partido de Acción Nacional se forjó en las minorías. El Partido de Acción Nacional se forjó en las minorías. El Partido de Acción Nacional se caracterizaba por ser quien tenía la razón histórica, la razón moral, tenía los argumentos de peso y muchas veces se daba que ganaban el debate aunque perdían la votación. Entonces yo creo que lo que las tenemos prácticas que hacer, acostumbradas. Entonces yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es nuevamente aprender a hacer oposición. Como bien dices, las dos anteriores legislaturas pues teníamos mayoría, o si no el PAN propiamente, el PAN con sus aliados era mayoría. Pero algo que caracterizaba a las dos legislaturas anteriores, y te lo pueden decir los legisladores de otras fuerzas políticas que no era el PAN, era que siempre hubo respeto, siempre había diálogo, siempre se intentaba la construcción de acuerdos. Si algún tema al final no podía caminar en consenso, bueno, pues entonces se hacía uso de la mayoría. Hoy por hoy... Pero era fácil, ¿no, Osvaldo? Era fácil cuando... A ver, siempre es un recurso fácil echar la planadora. A ver, y cuando hay mucho dinero es más fácil todavía. Y sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, No, yo tú tengo pruebas. No, a ver, si se les puede acusar de todo, menos de tontos, inteligentes, preparados, estrategas, claro que lo son. Entonces, vamos al presente. Pero aún así había oposición, incluso muy férrea. No, Osvaldo. A ver, Julián Peña y Socorro Quesada en la legislatura pasada. Correcto. Pero había espacio sí. para que hablaran y para que se escucharan. No, bueno, correcto, eso no lo discuto. Pero no había ese digamos, desprecio a la menor. Sí. Hoy lo que estamos viendo en el Congreso, y yo le estoy apostando en realidad a la sensatez de muchos de los diputados de Morena y su coalición. Porque ya en lo corto, digamos en la plática uno a uno, sí encuentro mucha sensatez y muchas ganas de construir y de alcanzar consensos. Yo lo que veo ahorita y como me gusta, no que me guste, sino como la lectura que tengo es que me pareciera que están como todavía en la borrachera del triunfo, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente. Entonces están desbordados, desbocados, con una vorágine de querer remendar lo que a su juicio se hizo mal en el pasado, pero en esta construcción de su agenda en favor, que yo la veo en contra, porque todo lo que han propuesto es anti, no en pro. Entonces lo están haciendo en muchas ocasiones mal, es decir, atropellan el proceso legislativo. Ya no hablemos de la parte política, de tratar de alcanzar un consenso, del proceso legislativo, de la parte legal. O sea, se han aventado puntadas como meter, querer hacer retroactivas leyes, es decir, situaciones que evidentemente son ilegales. Que no van a caminar, además, claro. Y es hasta una trampa hacia los ciudadanos, porque ellos desde que están en la elaboración de eso, saben que están cometiendo esas pifias, esos errores. Pero aún así lo avientan para adelante, lo votan, lo sacan, lo mandan a publicar sabiendo que va a haber observaciones del Ejecutivo, porque saben que de origen estuvo mal. Pero eso es un argumento para salir a los medios de comunicación y decir, no quieren el progreso de Puebla. Es decir, es un juego un poco perverso de hacer las cosas mal para que me corrijan la plana y tirarme al piso porque me la corrigieron. No sé si me explico. No, por supuesto. Y en una buena parte coincido contigo, que da igual si yo coincido o no, vaya, yo no sé nada de nada, aquí los que saben son los invitados. Pero lo que yo digo, mi querido Osvaldo, es
ante estas realidades, ¿en dónde está el consenso, la inteligencia y los argumentos de ustedes? Porque yo veo a José Juan Espinosa y a Marcelo García Almaguer, a tu coordinador de bancada, hombre, pues como si estuvieran en el mercado. Y repito, ¿dónde están los argumentos? ¿En dónde está la sensatez? Porque en alguna de las partes debe de caber esta madurez. Mira, a mí me parece que, ahora que mencionas el nombre del presidente de la mesa directiva... ¿A poco crees que no lo iba yo a mencionar? No, claro. Si lo acaban de demandar hoy en la mañana. Sí. Pero la realidad es que genera mucha violencia verbal al interior del Congreso. La realidad es que se conduce de una forma... mira, está muy claro en la ley orgánica y en el reglamento del Congreso, de que dice que el presidente de la mesa directiva tiene que ser un facilitador, es quien conduce la sesión, quien no tiene que asumir posiciones partidistas, porque es el que representa al Congreso, ¿no? Sin embargo, esto me parece que es letra muerta para este diputado, porque además es muy violento, entonces se genera mucha tensión, y pues tampoco es que nos vayamos a quedar callados, ¿no? Porque ha ofendido a diputadas, porque atropella constantemente el reglamento. Entonces pues lo que nosotros tenemos que hacer es observar todas las pifias, todos los errores, todos los atropellos que están cometiendo, de entrada para sentar un precedente de que se están haciendo mal las cosas, ¿no? Y ese precedente sentarlo para eventualmente tomar algunas acciones legales. Es decir, se está legislando muchas reformas, como te decía hace rato, de manera muy equivocada, pero bueno, obviamente tenemos que ponerle un alto, ¿no? Ya sea a través de las observaciones del Ejecutivo, pero también hay otras instancias, ¿no? Habrá que ver si hay alguna instancia, no sé, sea interponer alguna acción de inconstitucionalidad, algún amparo a través de, o sea, si algún, no sé, hay varios esquemas que tenemos que explorar legales, claro, para ponerle un freno a esta vorágine de legislación al vapor, ¿no? Pero y sí, otras que no son... Es decir, que son igualmente válidas si están apegadas a derecho, como es la demanda que le han puesto, que aparentemente no tiene nada que ver con todo lo que está pasando, pero es evidente que tiene que ver. Han acusado tu director jurídico de Acción Nacional en Puebla, Óscar Pérez, Marcelo García, en fin, hoy en la mañana a las 8 de la mañana estaba interpuesta la demanda por presunción de enriquecimiento ilícito, ¿no? Y aquí yo lo pregunto, porque esto, pues la verdad es que lo sabe todo Puebla. O sea, ¿por qué no lo han hecho antes? Va la primera pregunta. Pues bueno, aquí esto deriva de una investigación que hicieron en el periódico Intolerancia, que fueron expuestos con detalle, con documentos, con fechas, con montos, pues todo el tema de la evolución patrimonial del diputado Espinosa. Entonces, pero hay investigaciones periodísticas de mucho tiempo atrás, ¿eh? Sí, bueno, pues entonces, digamos, esta es la más fresca, la más reciente de la semana pasada. Yo no recuerdo alguna que haya estado tan documentada a profundidad, me parece que esta tiene ese mérito periodístico, y a partir de ahí se retoma como un tema de que, oye, pues vienes de ser presidente municipal de San Pedro Cholula, eres presidente de la mesa directiva, ya has sido diputado, es decir, su historia, su trayectoria en cargos públicos, pues no corresponde. No da en lo mínimo para el valor de sus propiedades, hombre. Pero fíjate, aquí otro de los temas que se atraviesa en esto que estamos platicando es el tema de el conflicto de interés que tiene. Él es presidente de la Comisión Inspectora. Y voy a regresarme un poquito porque a lo mejor en el tema del cambio de legislatura no fue tan conocido. A finales de la pasada legislatura, la Comisión Inspectora dictaminó un inicio de procedimiento de determinación de responsabilidades en contra de José Juan Espinosa como presidente de San Pedro Cholula en su cuenta 2015 por 33 millones de pesos. Y este dictamen fue enlistado en el orden del día. Sin embargo, de última hora, pues alguien solicitó que lo bajaran del orden del día y se regresó a la Comisión Inspectora. Él ahora, como presidente de la Comisión Inspectora, tiene la obligación de volverlo, ya está dictaminado,
de volverlo a enlistar en el orden del día. No se puede volver a dictaminar porque ya hubo un proceso de auditoría en esa cuenta pública. Él, desde su posición como, él, digo, ha sido en materia de discusiones en el Pleno y en medios de comunicación, él dice que se va a excusar cuando se discuta sus cuentas públicas. Eso es lo que procede conforme a la ley. Pero a mí me parece que el hecho, fíjate, es un comportamiento sistemático. Ha mandado a otros diputados de su partido político, del PT, a presentar una iniciativa para quitarle el fuero al Auditor Superior del Estado. Ese es otro tema que ya no nos va a dar tiempo de ponerlo sobre la mesa. Tu defensa férrea de don David Villanueva. No es de las personas, mi querido Leobardo. A ver, la institución, Es de la institución. Pero hay que ver quién está al frente de la institución, desde cuándo y por qué, etcétera. Las defensas pero que sí, han hecho han sido estrictamente apegadas a lo que establece la ley. Pero fíjate, él le quiere quitar el fuero, cuando es un tema que el Auditor Superior de la Federación tiene fuero. O sea, habría que hacer una reforma a nivel federal para proceder con una reforma aquí. Esa nada más es para subirse, golpear. De manera deliberada, bajarle el presupuesto a la auditoría, ¿no? Mientras se lo sube al Congreso. De 150 millones a 190 al Congreso, y la auditoría de 154 a 140, cuando establece la propia ley de fiscalización superior del Estado que no se puede bajar el presupuesto de la auditoría, porque se inscribe dentro del sistema estatal anticorrupción, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y qué hace para no estar en contra de ese artículo que establece la ley? Es decir, para que su reforma, para que la emisión del presupuesto de egresos de la auditoría no contravenga esa disposición legal, entonces cambia esa disposición legal. Por eso le decíamos que era el diputado Varguitas, ¿no? Porque decía, pues me estorba la ley, pues cambio la ley, ¿no? Pues la ley de Herodes, ¿no? Así es. Oye, y respecto a esta solicitud de apertura de las cuentas públicas del exgobernador Moreno Valle, que es uno de los temas que no van a proceder, por supuesto, entiendo, no lo sé, pero esto no está también entremezclado con todo esto. Y además, a mí me sorprende mucho la posibilidad camaleónica de tantos personajes. Oye, José Juan era un incondicional de Rafael Moreno Valle hace algunos años. En el 2010 y en el 2013. O sea, pues algo se sabrá, ¿no? Alonso. Pues claro, por eso no estoy hablando del camaleonismo de José Juan Espinosa Torres, ¿no? Mencioné de algunos personajes, claro. Muchos, ¿eh? Sí. Pero mira, este tema de la reapertura, es a lo que me refería de la borrachera del triunfo, ¿no? Y al ser señalado José Juan de su conflicto de interés, entonces empieza a buscar con qué. Entonces dice, vámonos sobre las cuentas de Moreno Valle, ¿no? Me regreso a lo que te estaba planteando. No es defender a las personas, es defender la ley y defender los procedimientos. En el tema de fiscalización existe un principio que se llama principio de definitividad, que es un poco como lo que establece el 23 constitucional, que te habla del debido proceso y de que algo no puede ser juzgado dos veces. En materia penal está muy claro, ¿no? Dice que algo no puede ser juzgado dos veces, ya sea que se haya resuelto de manera condenatoria o absolutoria. Y hay jurisprudencia de la Corte que te dice que para la materia administrativa, que es el caso de las cuentas públicas, aplica lo mismo. Entonces, una cuenta pública que ya fue revisada y fue aprobada, no tiene ya porque tiene carácter de cosa juzgada. Ahora, la propia ley de fiscalización te dice, cuando hay un tema en particular que se tenga que revisar por su implicación en el ejercicio que se está revisando, se puede ir a ese tema nada más. Un ejemplo, algo que se haya contratado en octubre del año pasado y estás revisando y se pagó en enero o en febrero de este año. Entonces dices, oye, estamos revisando cuenta pública 2018, pero se contrató el año pasado. A ver, váyanse al expediente específico de la obra y revisen el contrato, la estimación, la factura, etc. Pero no quiere decir que se reabre la cuenta pública, sí, quiere claro. decir que se revisa un aspecto en particular. Eso sí existe, ¿no? Pero hay que ser muy específico en esos temas, ¿no? Por supuesto que que yo creo que no va a proceder. Ahí la auditoría tendrá que responder de acuerdo a lo que establecen sus propios procedimientos y a lo que establece la ley. Pero pues sí, como bien dices, todo se inscribe en un tema político,
todo se inscribe en un toma y daca, ¿no? Pero lo merece Puebla, no, Osvaldo. No, yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que a ver, una cosa es que, por supuesto que no lo merece Puebla, pero la otra parte es que no nos podemos quedar cruzados de brazos ante los absurdos legales que están planteando y ante ese ánimo de venganza, ¿no? Entonces sí tenemos que meter las manos. Uno, y eso lamentablemente nos ha impedido la construcción de acuerdos, la construcción de consensos y el estar planteando iniciativas que en verdad benefician a los poblanos. Yo creo que, como regresando a tu pregunta, no lo merece Puebla. Me parece que a lo que tenemos que avanzar es hacer propuestas que beneficien de manera tangible a los poblanos y también yo creo que los poblanos o los electores en general nos eligen no para que nos vayamos a agarrar a trancazos, ¿no? Nos eligen para que no. Esperan un congreso de altura y esperan que los representamos construyamos, ¿no? Osvaldo, nos tenemos que ir, pero rápido. ¿Qué quieres, mano? O sea, así es esto de los medios. Pero habiendo otras muchas cosas, no quiero que te vayas sin que me des tu opinión. ¿Qué le toca hacer al Congreso? Hablabas de absurdos hace un momento, ante un absurdo que es increíble, inaceptable, vaya que solamente pasa en Puebla, en donde la obra pública se ve nuevamente exhibida en sus ineficiencias, en su corrupción, porque es una forma de corrupción. Este puente Carmelitas pasando sobre la ciclovía que costó 260 millones de pesos, no quiere decir que los 260 millones de pesos se tiraron a la basura, pero por supuesto que la foto llama mucho la atención. No, pues pero espera un ratito. No creo que se vaya a quedar así. No, ya lo sé. Alguna reparación ahí para bajarlo y volver a subir. Correcto, pero ¿no te parece ridículo? ¿No te parece absurdo? Me parece que lo que debieron haber hecho fue haber bajado primero la ciclovía, hacer el puente y después a continuarla. Creo que la planeación fue lo que estuvo mal, porque pues sí, esa foto es demoledora. Pues no hay ni qué argumentar. Pero tampoco señalaría por eso que la obra pública está plagada de corrupción. Por eso, me parece que es un error en la planeación o en la ejecución de la obra. No necesariamente tiene que ser un tema. Mucho de la obra pública ha sido muy cuestionada. Y hablando de ciclopistas, pues la que se construyó en la autopista México-Puebla, por el amor de Dios, costó 60 millones de pesos para después solamente a los genios de la infraestructura poblana se les ocurre o hacer u obedecer. Y después costó otros 60 millones de pesos quitarla. O sea, eso... Y te estoy hablando de dos casos muy puntuales. Ya no tengo tiempo, pero te invito otro día y hablamos de la obra pública para que veas que... Porque además no soy yo, lo dice gente especializada. Platicamos con vos. Mi querido Osvaldo, es un placer y de verdad te agradezco que vengas. Con mucho gusto, las veces que me invites aquí estaremos. No, pues fantástico, porque escuchar a voces como la tuya, pues que están involucradas hoy del otro lado del escritorio y bueno, pues con tu preparación y tu juventud y todo, creo que le hace bien a nuestra ciudad. Gracias, Osvaldo. Gracias a ti, Leo. Buenas noches. No se vaya, en 2 minutos regresamos con Liz Mejorada. Vamos a platicar acerca de este nuevo gobierno, querámoslo o no, tenemos un nuevo gobierno y tenemos nuevas formas. Seamos o no seamos simpatizantes. Una de ellas es este supuesto darle voz y voto a la sociedad, pero hay que hacerlo de manera muy diferente.